Gracias por tu visita. Esperamos que el contenido de este vídeo sea de tu interés. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en radioabarán.com. Seguimos avanzando en este itinerario que parece que ya nos hemos metido a fondo. Esto es una carrera sin parar. Yo pienso que cuando llegue el domingo de resurrección resucitará el Señor, pero más de uno estaremos medio muertos, porque esto es un sin vivir. Pero bueno, lo importante es meternos a fondo, vivirlo a tope, y yo creo que esta noche, con la conferencia de don Luis, pues seguro que vamos a disfrutar. La pasión es el centro de nuestra vida y sus palabras nos van a ayudar también a adentrarnos en ese misterio para cuando lleguen los días centrales, pues podamos retomar lo que llevamos sellado en nuestro corazón con tantos acontecimientos y con tanta información y por tanto que estamos recibiendo en estos días, empezando anoche con la conferencia de Pedro sobre la Sábana Santa, impresionante. Pues no tenemos tiempo para comer tanto y entonces pues parece que nos vamos empachando, pero nosotros poco a poco iremos viendo y saboreando todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y para nuestro pueblo. Que disfrutéis de la conferencia de esta noche y que de verdad nos pongamos en camino para seguir avanzando. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Jesús Gómez Montiel, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Abarán. Conciliarios don Miguel Ángel Saurín Rodríguez, párroco de San Pablo en Abarán, y don Felipe Tomás Valero, párroco de San Juan Bautista de la localidad. Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías del municipio, don Francisco Javier Victorio. Presidente de la Hermandad de la Samaritana Santa María Magdalena y la Santa Cena, don Tomás Gómez. Presidentes de las distintas hermandades y cofradías de Abarán, miembros de la Junta de Hermandades, cofrades, hermanos todos. Les doy la bienvenida a este emblemático lugar, como es el Salón de Tronos, donde escucharemos en unos minutos la conferencia del artista Luis Fernández. Muy buenas noches, bienvenido Luis. Gracias. Bajo un título tan contundente como es Pasión, la conferencia se centra en el tormento de Cristo ante la pasión y el proceso judicial ilícito. A partir de esta cuestión, Luis nos explicará cómo fue la flagelación, el camino desde el pretorio a la cruz, la muerte y la resurrección. Luis Fernández ha sido miembro del Centro Español de Sindonología, una asociación cultural de carácter civil con sede en Valencia que estudia la Sábana Santa o Santa Síndone. Como ustedes saben, sindonología es la unión de dos palabras griegas, síndon, que significa sábana, y logía, que equivale a estudio o tratado. Según esta organización, síndone es la denominación más extendida en el mundo para el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que, según la tradición, es el que veneran actualmente en la Catedral de Turín, en Italia. Por este motivo, Luis Fernández, centrándose más en el hecho de la pasión y no tanto en el hecho forense que se refleja en la Sábana Santa, nos ilustra hoy con esta magnífica charla.
Además, ha impartido conferencias a través de cofradías y hermandades de Semana Santa en los distintos municipios de la región de Murcia, también en la mayoría de cofradías de Murcia capital, o por ejemplo, los médicos cristianos de Cataluña en Barcelona, con los que compartió una conferencia sobre el acontecer del martirio de la crucifixión, es decir, la forma en que se refleja a través de la Sábana Santa la tortura que padeció el cuerpo que envolvió la síndrome de Turín. Como fiel cofrade, ha presidido la Cofradía de la Virgen de los Dolores, patrona de Blanca, y a partir de esta presidencia de 4 años proyectó la imagen de nuestro Padre Jesús en su soberano poder de salud, de alma y cuerpo, y se dotó al municipio de Blanca de una nueva procesión que se celebra el sábado de Pasión, víspera de Domingo de Ramos, en la que desfila Cristo, porque nos cuentan, Luis, que la cofradía solo tenía una imagen, creo que es la Virgen de los Dolores, pero necesitaba dotarla de otra imagen cristífera, y por eso se hizo este nuevo paso. Después de estos 4 años, Luis Fernández vuelve al seno de la Cofradía de San Juan Evangelista, que es a la que ha pertenecido durante toda su vida, hasta el punto de no saber, en palabras del propio artista, si se ha criado bajo el trono de San Juan o si ha sido el propio San Juan el que se ha criado en su propia casa. Luis hizo también una serie de bocetos de la Pasión, de cómo fue la flagelación y estuvo enterrado Cristo, una serie que data aproximadamente entre 2001 y 2002. Uno de los mejores titulares que me ha dado Luis ha sido el siguiente: soy un hombre de fe y queda reflejado en mi trabajo. El arte de Luis Fernández, sobre todo desde el confinamiento, destaca por una serie de dibujos más intimistas que hacen un poco más visibles sus reflexiones y sensaciones ante la realidad. No solo con trabajos como Análisis del tiempo, sino con otras series como las dedicadas a la Pasión de Cristo. La obra de Luis está envuelta en una retórica visual que emerge desde una concepción humanista, sin llegar a desligarse del todo de esos planos superpuestos que impregnan toda su producción artística. Por lo tanto, el arte de Luis Fernández nos invita a realizar un ejercicio de imaginación, trabajos que poseen la capacidad de encadenar una narrativa continuada, presa del tiempo, del desasosiego, con honestidad de pensamientos, sensibilidad y crudeza de inevitable realidad, que está muy relacionada con el motivo de su charla. Sin embargo, encontramos esperanza y una práctica de fe tan presente en la vida de Luis como su compromiso con la pintura. Los elementos que representa se sitúan en el plano de la abstracción y nos retrotraen al pasado, del pasado al presente. Figuras que nos interpelan. ¿Pueden las manos tendidas en toda su extensión o cerradas, a veces en forma de puño, construir mensajes de esta realidad desenfocada? Cuando el ser humano se ha detenido en una observación de sí mismo, Luis Fernández revela un espacio que construye muchos espacios, interior y exterior, símbolos religiosos que deslizan lejos de la construcción del relato por superposición para construir un enfoque delicado. Unos pocos elementos que construyen una contundente escenografía, de la que creo nos habla también hoy. Las temáticas en las obras de Luis guardan relación con su propia vida: paz, sufrimiento, consuelo, esperanza. Y cabe destacar también las influencias bíblicas en su pintura, por ejemplo, en obras inspiradas en la creación de Adán, de Miguel Ángel, donde muestra una mano castigada y demacrada. Es el sufrimiento de una persona y a la vez la motivación que experimenta a través de la fe. Por ejemplo, encontramos manos en posición de oración, de las que brota una planta espigada, como recurso para mostrar una sociedad madura que volverá a una vida plena. Y a continuación les dejo con esta magnífica charla de Luis Fernández. Muy buenas noches a todos. Señor alcalde, señores curas párrocos de San Juan Bautista y de San Pablo, presidente de la Junta de Hermandades y responsables de las mismas, amigos de Abarán, mi más sincera gratitud por vuestra presencia. La primera condición que puse para venir a dar esta charla era que la presentación tendría que ser a cabo
y llevada a cabo por Ariadna. Como suele pasar conmigo, me equivoqué. Porque después de haber hablado ella, es quien toma la palabra y echa la pata adelante, como se dice en el argot taurino. Solo he leído yo. Ariadna, cité a Ariadna para que presentara mi conferencia por una sencilla razón. Yo soy de esas personas que se involucran en la vida cotidiana de los pueblos y ella también. Y las personas que se involucran en la vida de los pueblos y participan y forman parte de sus tradiciones y las llevan a cabo, pues tienen que ser reconocidas en los pueblos. Y desde ahí esa petición mía. Hoy aprovecho para volver a felicitarte por tu nombramiento en el Día de la Mujer y por tu mención, muy meritoria, por supuesto. Decía el padre Jorge Loring, en palabras suyas, que quien no cree en Dios después de ver la perfección de la creación es porque es tonto. Son palabras suyas. A lo que yo sumo que gracias a las cofradías y hermandades de Semana Santa, los cristianos hemos perdido la fe, por una sencilla razón. Porque tener fe es creer sin ver. Y gracias a estas cofradías y al arte del que se impregnan, nosotros hemos visto la belleza de Dios hecha madera, la perfección de Dios hecha mármol, porque hemos visto la piedad de Miguel Ángel, porque hemos visto Pasión de Martínez Montañés, porque hemos visto El amor de Mesa, porque hemos visto la caída de Salcillo y hemos visto la máxima expresión y belleza plasmada en la madera. Decía el sabio de válgame un santo de palo, porque esas imágenes, y de todas las que estamos aquí rodeadas, nos ayudan a mantener nuestra vida como cristianos. Nos ayudan porque vemos el personaje principal de la historia reflejada en ella. Vemos a Jesús. Jesús es el hombre que cambia el cronos, el antes. ¿Esto? Jesús es el hombre que cambia el cronos, el tiempo. Vamos a ver. Cosas del directo. Ya estábamos, ¿no? Estamos entre amigos, no pasa nada. Jesús es el hombre que cambia el tiempo en el antes y el después, y es el que nos trae el Dios del amor a cambio del Dios vengativo del Antiguo Testamento. Jesús, y nos metemos ya en lo que es la pasión de Cristo, Jesús visita Jerusalén varias veces antes de cuando Él llega a celebrar su última Pascua. Jesús, como judío, tiene la obligación de visitar la ciudad santa en diversas épocas del año, concretamente y de manera más especial cuando se celebran las fiestas más prestigiosas de los judíos. Por ejemplo, la fiesta de la Hanukkah, que es la fiesta de la luz, y es donde cuando Él pregona: yo soy la luz del mundo, el que venga a mí no vivirá más en tinieblas. La fiesta de Sukkot o los tabernáculos, que es la fiesta en que se conmemora el traspaso de la liberación de Egipto y el camino errante de los judíos, las tiendas que se montaban en las diversas etapas de ese camino, y termina con un día muy especial que es en el que se conmemora la fiesta del agua, y es donde Él dice: yo soy el agua viva, quien venga a mí nunca más volverá a tener sed. Evidentemente, la fiesta de la Pascua, una de las principales fiestas judías, si no la máxima, y en la que Jesús, tenemos la costumbre de decir que se celebra su última cena.
Pero la última cena de Cristo no es la cena de Pascua o cena del Seder. Se llama cena del Seder porque significa el orden, y en esa cena está todo rigurosamente ordenado. Jesús cena la Parestebe, o fiesta de la preparación de la Pascua. La Pascua se cena viernes y Jesús su cena la hace jueves. De hecho, sabemos que la crucifixión es rápida porque se va a celebrar la Pascua, luego no la puede cenar. La cena del Seder, que Jesús adelanta a la Parestebe, o fiesta de la preparación, está compuesta, aparte de un ritual de comida de hierbas amargas, el pan ácimo y la carne del cordero asada. En ningún momento puede haber nada cocido en el agua. Consta de 4 copas. Consta de 4 copas. La primera es la copa de la bendición o copa de bienvenida a los comensales. Hay una segunda copa en la que se recita la liberación del pueblo judío de Egipto y se leen los salmos referentes a esa liberación. Una tercera es la copa que se toma durante la cena, mezclada con el pan ácimo, las hierbas amargas que ya hemos comentado y la carne del cordero. La cuarta copa Jesús no la toma durante su cena, por una sencilla razón. La cuarta copa es la que termina con la celebración de la Pascua. Y Jesús no da por finalizada la Pascua hasta que Él considera que todo está consumado. Y ahora veremos hasta cuándo aplaza Él la cuarta copa. Durante la tercera es cuando unta el pan y se lo entrega a Judas. Posiblemente Judas sea el primero en comulgar. Judas comete el error que hubiésemos cometido cualquiera de nosotros hoy en nuestra época. Aquí se nos presenta una persona hablándonos todo lo bien que queramos que nos hable y nos dice que es hijo de Dios y lo tomamos por un loco. Judas pensaba que Cristo iba a venir a liberarnos de verdad de la esclavitud en este caso y de la presión del pueblo romano. Judas pensaba que lo iba a liberar del pueblo romano, pero de una manera más bélica de la que Jesús mantenía, que era todo lo contrario. Él iba a ser a través de un lenguaje y un mensaje de amor. Por eso Judas es por lo que lo niega. Jesús lo sabe y le perdona durante la propia cena. En la cena de Pascua todos sabemos que se instaura la Eucaristía, que todos somos partícipes de ella a través de nuestra asistencia a la Eucaristía. Esta cena tiene lugar en el cenáculo. El cenáculo era un edificio de Jerusalén muy singular. Se cree que era propiedad de José de Arimatea, y en ese edificio estuvo hospedada el Arca de la Alianza antes de construirse el templo de Jerusalén. Se dice que cuando Nabucodonosor II asoló la ciudad santa de Jerusalén, respetó el edificio del cenáculo por sus características. Se cree también que la cena tuvo lugar precisamente en el habitáculo donde se custodiaba el Arca de la Alianza con las tablas de la ley. Una vez terminada la cena, los discípulos y Jesús se van al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní estaba cerca y simplemente había que cruzar el torrente Cedrón. La Pascua se celebra en vísperas de primavera o entrada a la primavera, dependiendo del calendario lunar. Y por ese tiempo por esa época ya hace buen tiempo. Las pensiones y lugares de residencia estarían, pues como aquí en festivos, nuestros hoteles, llenos hasta la bandera, y los discípulos y Jesús deciden pasar la noche al raso, como otras veces habían hecho, en el huerto de Getsemaní. Allí es donde Jesús les pide a los discípulos que oren con él y él se retira para orar aparte. Y dice: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz,
vuelve a hacer referencia a que la cuarta copa de la cena de Pascua no puede tomarla todavía. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es donde tiene lugar la traición de Judas, que lo vende por un beso, y de ahí recogen a Cristo y se lo llevan cautivo a casa del ex sumo sacerdote Anás, suegro del actual sumo sacerdote Caifás. Sabemos que de los discípulos entran dos, Pedro, que queda en el patio, y Juan, que entra donde está el interrogatorio. Juan, el evangelista, era hijo de Zebedeo y de Salomé, eran naturales de la ciudad de Betsaida, y Zebedeo tenía lo que consideraríamos una cooperativa pesquera. Juan tenía posibles para estar a la higuera. Estar a la higuera era donde se estudiaba la Torá, la ley judía, en la sombra. Y de sus profesores, uno de ellos era el sumo sacerdote Anás. Juan conoce a la sirvienta de la casa de Anás, por eso le deja entrar dentro y le pide que pase Pedro con él. Y en el patio de la residencia del sumo sacerdote Anás es donde tiene lugar la negación. Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Desde ese interrogatorio, Cristo es llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás, que ejercía como tal en esa época. De allí va al palacio de Herodes. Herodes no puede condenar a Cristo por una sencilla razón, de que Jerusalén pertenecía a Roma y los únicos que podían ejercer la violencia y condenarlo a muerte era Roma. Herodes lo devuelve a Caifás y en el palacio de Caifás se reúne esa misma noche el Sanedrín, que no puede reunirse de noche, estaba totalmente prohibido. Pero por la proximidad de la Pascua quedaron en reunirse y llevar a cabo el juicio contra Jesús. Al no poder condenarlo a muerte como ellos querían, lo envían al palacio de Pilato, que por aquella época era prefecto de Judea. Pilato, que lo recibe en el pretorio, y durante el interrogatorio es donde se lleva a cabo esa frase tan famosa de ¿qué es la verdad? Le pregunta Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Jesús no contestaba. Thomas Cromwell, antes de ser ejecutado, la víspera de ser ejecutado, resolvió un anagrama que todos sabemos que es modificar las letras de una frase y darle un sentido totalmente distinto. Y a la frase de quid est veritas, en latín, que pronuncia Pilato, cambiándole el sentido de las palabras, encontramos es virtiades. ¿Qué es la verdad? El varón que está presente. Pilato su mujer le había recomendado que no tuviese ninguna represión contra ese hombre porque lo creía justo, pero por la presión que ejercían la autoridad judía sobre él y el no querer meterse en más líos con Roma de los que ya llevaba a cabo, decidió flagelarlo. Y se flageló a Cristo con la ley romana que te daba. La ley romana se podía practicar una flagelación de 40 golpes. El látigo que se utilizó para la flagelación era el flagrum taxillatum, que era un látigo compuesto por 3 cuerdas de cuero. Y al final de cada cuerda habían una especie de bolitas de plomo o unos huesos pequeños que se incrustaban en la carne haciéndola sangrar. En la sábana santa, el cuerpo que queda impreso en la sábana santa refleja 120 heridas de látigo.
que viene a concordar con los 40 latigazos de la ley romana. Tras esta flagelación, que es durísima, los soldados se burlan de él, tejen una corona de espinas que le colocan a modo de casco. La corona de espinas no es el simple aro que nosotros nos encontramos y que cubre la frente y la parte occipital, sino que cubre toda la cabeza, y se la colocan, le colocan una caña, porque él decía que era rey, pero que su reino no era de aquí. Le colocan una caña y Pilato lo presenta al pueblo, a la multitud, como el ecce homo. Y es cuando Pilato vuelve a meter la pata y dice: ahí tenéis a vuestro rey. El pueblo, que ya estaba pagado por el Sumo Sanedrín, se solivianta más, se siente humillado, porque consideraban que era un loco, y que Pilato lo hacía como riéndose de ellos, decía: este loco es vuestro rey. Y es cuando el pueblo pide la muerte de Cristo. El pueblo se solivianta, hay una manifestación muy importante, y a Pilato no le queda más remedio que condenarlo a muerte. La condena se llamaba ibis in crucem, que significa irás. Irás tú a la cruz, no te llevarán. Acto seguido, a Cristo le pone se conoce cuando le dicen que llevó la cruz con sus vestiduras propias, para que, siendo más conocido, fuese más humillado. Pero el colocarle sus vestiduras no era ni más ni menos que por detener la hemorragia que llevaba precisamente por la flagelación tan brutal. Le ponen sus vestiduras y le cargan el patíbulum. El patíbulum es el palo horizontal de la cruz. Habían 3 reos a ejecutar ese día: Cristo, Gestas y Dimas. Iban en fila india, atados desde el patíbulum del primero al tobillo del segundo, y del tobillo del segundo al patíbulum del tercero. Iban, por supuesto, custodiados por las autoridades romanas, por los soldados romanos, y nadie podía arrimarse a los reos. Es decir, en una de las estaciones del Via Crucis que encontramos que la Verónica enjuga el rostro de Jesús, no se puede llevar a cabo porque nadie puede arrimarse al reo. Entre otras cosas porque los soldados tenían la obligación de que una vez que se ha condenado a muerte, la condena tenía que ser ejecutada y el reo tenía que morir en la cruz. No podía morir por el camino, que es otra de las cualidades por las que le ponen sus vestiduras para detener la hemorragia. Verónica viene de vera icon, que significa verdadero icono, y hace referencia al lienzo tetradiplón, o 4 veces doblado. El lienzo tetradiplón es la sábana santa, que como el hombre, la imagen que queda reflejada en la sábana santa, mantiene una desnudez absoluta, en el ambiente judío y en el cristiano no estaba bien visto. Y la sábana se dobla en 4 veces de tal manera que solo queda a la vista el rostro de Jesús. Y de ahí viene la imagen de vera icon. No hay imagen en la que se refleje la cara porque la han puesto para sacarle el sudor y la sangre. No hay imagen real. La única que hay en un sudario. El sudario, la sábana santa no es un sudario. La sábana santa es un lienzo mortuorio que sirve para cubrir la mortaja de un muerto. El único sudario que hay es el que está en Oviedo y es el que se utiliza para cubrir el rostro de Cristo desde que es bajado de la cruz hasta el sepulcro donde es sepultado. Y en ese rostro, en ese sudario, se ve cómo se derrama la sangre por una hemorragia nasal y se aprecia una mano, que se cree que es de San Juan Evangelista, intentando taponar la hemorragia. Se sabe que es una hemorragia de un cuerpo que se sabe que es del traslado de la cruz al sepulcro
porque en la hemorragia se observa que es de un hombre muerto, porque el corazón ya no palpita. Como estaba diciéndole, la vera icón viene, como hemos dicho, de verdadero icono, verdadera imagen de Cristo, pero no hace referencia ninguna a que una mujer secara el sudor y quedara impresa su imagen. No se sabe si hubo cirineo o no, porque al no cortar la cruz como tal, con las dos partes de la cruz, patibulum y stipes, era difícil de que el cirineo ayudase a llevar la cruz de Cristo. Puede que por el motivo de la flagelación y el agotamiento propio del suplicio le quitaran el patibulum y se lo dejaran a Cirineo para que él terminase el recorrido. En las huellas que hay en la sábana santa se aprecia que el reo tiene unas heridas en el deltoide posterior, en la zona de las escápulas, que se deben al roce del patibulum sobre la espalda, pero no hay marca ninguna en la zona de los trapecios, puesto que no lleva la cruz latina que nosotros conocemos. Se llega al lugar del Gólgota, que quiere decir de la carabela, y era un alto de piedra rojiza y veteada llamada Malaki, y era donde se iba a ejecutar la sentencia a muerte. Hay varios tipos de cruz. Está la cruz commisa, que es una cruz en forma de T, y existe la cruz inmisa o cruz latina, que es la que se utilizó para el martirio de Cristo. ¿Por qué sabemos que es la cruz latina? Porque por encima del patibulum, que es el travesaño horizontal de la cruz, queda un espacio todavía del estipe donde se coloca el titulum. En este caso, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La cruz de Cristo era una cruz alta, más que la de los dos ladrones, porque sabemos que cuando Jesús dijo «tengo sed», el soldado tuvo que acercarle una esponja empapada con una caña, porque si no, no hubiese llegado. La cruz se pone en el suelo, como hemos visto en la Pasión de Mel Gibson, el reo se acuesta encima de ella y el clavo de las manos entra por el túnel carpiano, ocupando el hueco de la muñeca que se llama de Stock y que produce que el dedo pulgar se pliegue sobre la palma de la mano, un hecho que es muy doloroso. En el caso de Jesús se utilizaron 3 clavos, uno en cada mano y uno para los 2 pies. Normalmente la crucifixión se llevaba a cabo con cuerdas, no se clavaba, se ataba al reo, al madero, porque se quería que el reo, la condena, fuese lo más espaciada en el tiempo posible. En el caso de Jesús, como al día siguiente se celebraba la Pascua y no estaba bien visto que los cadáveres estuviesen colgados, se aceleró la muerte lo máximo que se podía acelerar. Cristo se cuelga en la cruz y las cruces, dependiendo de el tiempo que quisieran que durase el castigo, en el caso de la cruz de Cristo era una cruz. En el caso de la cruz de Cristo era una cruz sencilla, solamente se utilizó como apoyo el subpedáneo, que era donde se clavaban los pies. Había otro apoyo que se llamaba cornu y era como una especie de sillín donde el reo se sentaba. El apoyo del subpedáneo, donde se sujetan los pies, era el que Cristo utilizaba para suspenderse y elevarse, coger aire, porque la muerte en cruz se produce por asfixia, apoyaba los pies, se alzaba, cogía aire y era donde aprovechaba para decir las palabras de Cristo en la cruz. Entre otras, la que le dedica a San Juan cuando le dice «ahí tienes a tu madre», y nos entrega a todos los cristianos
a la Virgen María como Madre y Señora nuestra. Otra de las palabras que se le dice que Cristo pronunció en la cruz es la de todo está consumado. Antes, en la cena, la cuarta copa Jesús no la toma y dice a sus discípulos, cuando le entrega el pan y el vino, tomad esta copa porque nunca más volveré a beber del fruto de la vid hasta que no esté en el reino de los cielos. Cristo pide, tiene sed y le acercan vinagre, una esponja empapada con vinagre, fruto también de la vid. Esa es la cuarta. Gracias por tu visita. Esperamos que el contenido de este vídeo sea de tu interés. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en radioabaran.com. Seguimos avanzando en este itinerario que parece que ya nos hemos metido a fondo. Esto es una carrera sin parar. Yo pienso que cuando llegue el domingo de resurrección resucitará el Señor, pero más de uno estaremos medio muertos, porque esto es un sinvivir. Pero bueno, lo importante es meternos a fondo, vivirlo a tope, y yo creo que esta noche, pues la conferencia de don Luis, pues seguro que vamos a disfrutar. La pasión es el centro de nuestra vida y sus palabras nos van a ayudar también a adentrarnos en ese misterio para cuando lleguen los días centrales, pues podamos retomar lo que llevamos sellado en nuestro corazón con tantos acontecimientos y con tanta información y con tanto que estamos recibiendo en estos días, empezando anoche con la conferencia de Pedro sobre la Sábana Santa, impresionante. Pues no tenemos tiempo para comer tanto y entonces pues parece que nos vamos empachando, pero nosotros poco a poco iremos viendo y saboreando todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y para nuestro pueblo. Que disfrutéis de la conferencia de esta noche y que de verdad lo pongamos en camino para seguir avanzando. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Jesús Gómez Montiel, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Abarán. Conciliarios don Miguel Ángel Saurín Rodríguez, párroco de San Pablo en Abarán, y don Felipe Tomás Valero, párroco de San Juan Bautista de la localidad. Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías del municipio, don Francisco Javier Victorio. Presidente de la Hermandad de la Samaritana Santa María Magdalena y la Santa Cena, don Tomás Gómez. Presidentes de las distintas hermandades y cofradías de Abarán, miembros de la Junta de Hermandades, cofrades, hermanos todos. Les doy la bienvenida a este emblemático lugar, como es el Salón de Tronos, donde escucharemos en unos minutos la conferencia del artista Luis Fernández. Muy buenas noches, bienvenido Luis. Gracias. Bajo un título tan contundente como es Pasión, la conferencia se centra en el tormento de Cristo ante la pasión y el proceso judicial ilícito. A partir de esta cuestión, Luis nos explicará cómo fue la flagelación, el camino desde el pretorio a la cruz, la muerte y la resurrección.
Luis Fernández ha sido miembro del Centro Español de Sindonología, una asociación cultural de carácter civil con sede en Valencia que estudia la sábana santa o santa síndone. Como ustedes saben, sindonología es la unión de dos palabras griegas, síndon, que significa sábana, y logía, que equivale a estudio o tratado. Según esta organización, síndone es la denominación más extendida en el mundo para el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que, según la tradición, es el que veneran actualmente en la Catedral de Turín, en Italia. Por este motivo, Luis Fernández, centrándose más en el hecho de la pasión y no tanto en el hecho forense que se refleja en la sábana santa, nos ilustra hoy con esta magnífica charla. Además, ha impartido conferencias a través de cofradías y hermandades de Semana Santa en los distintos municipios de la región de Murcia, también en la mayoría de cofradías de Murcia capital, o, por ejemplo, los médicos cristianos de Cataluña, en Barcelona, con los que compartió una conferencia sobre el acontecer del martirio de la crucifixión, es decir, la forma en que se refleja a través de la sábana santa la tortura que padeció el cuerpo que envolvió la síndone de Turín. Como fiel cofrade, ha presidido la Cofradía de la Virgen de los Dolores, patrona de Blanca, y a partir de esa presidencia de 4 años proyectó la imagen de nuestro Padre Jesús en su soberano poder de salud, de alma y cuerpo, y se dotó al municipio de Blanca de una nueva procesión que se celebra el sábado de Pasión, víspera de Domingo de Ramos, en la que desfila Cristo, porque nos cuenta Luis que la cofradía solo tenía una imagen, creo que es la Virgen de los Dolores, pero necesitaba dotarla de otra imagen cristífera y por eso se hizo este nuevo paso. Después de estos 4 años, Luis Fernández vuelve al seno de la Cofradía de San Juan Evangelista, que es a la que ha pertenecido durante toda su vida, hasta el punto de no saber, en palabras del propio artista, si se ha criado bajo el trono de San Juan o si ha sido el propio San Juan el que se ha criado en su propia casa. Luis hizo también una serie de bocetos de la Pasión, de cómo fue la flagelación y estuvo enterrado Cristo, una serie que data aproximadamente entre 2001 y 2002. Uno de los mejores titulares que me ha dado Luis ha sido el siguiente: soy un hombre de fe y queda reflejado en mi trabajo. El arte de Luis Fernández, sobre todo desde el confinamiento, destaca por una serie de dibujos más intimistas que hacen un poco más visibles sus reflexiones y sensaciones ante la realidad. No solo con trabajos como Análisis del tiempo, sino con otras series como las dedicadas a la Pasión de Cristo, la obra de Luis está envuelta en una retórica visual que emerge desde una concepción humanista, sin llegar a desligarse del todo de esos planos superpuestos que impregnan toda su producción artística. Por lo tanto, el arte de Luis Fernández nos invita a realizar un ejercicio de imaginación, trabajos que poseen la capacidad de encadenar una narrativa continuada, presa del tiempo, del desasosiego, con honestidad de pensamientos, sensibilidad y crudeza de inevitable realidad, que está muy relacionada con el motivo de su charla. Sin embargo, encontramos esperanza y una práctica de fe tan presente en la vida de Luis como su compromiso con la pintura. Los elementos que representa se sitúan en el plano de la abstracción y nos retrotraen al pasado, del pasado al presente, figuras que nos interpelan. ¿Pueden las manos tendidas en toda su extensión o cerradas, a veces en forma de puño, construir mensajes de esta realidad desenfocada? Cuando el ser humano se ha detenido en una observación de sí mismo, Luis Fernández revela un espacio que construye muchos espacios, interior y exterior, símbolos religiosos que deslizan lejos de la construcción del relato por superposición para construir un enfoque delicado. Unos pocos elementos que construyen una contundente escenografía, de la que creo nos habla también hoy. Las temáticas en las obras de Luis guardan relación con su propia vida: paz, sufrimiento, consuelo, esperanza. Y cabe destacar también las influencias bíblicas en su pintura, por ejemplo, en obras inspiradas en la creación de Adán, de Miguel Ángel, donde muestra una mano castigada y demacrada. Es el sufrimiento de una persona y a la vez la motivación que experimenta a través de la fe.
Por ejemplo, encontramos manos en posición de oración de las que brota una planta espigada como recurso para mostrar una sociedad madura que volverá a una vida plena. Y a continuación les dejo con esta magnífica charla de Luis Fernández. Muy buenas noches a todos, señor alcalde, señores curas párrocos de San Juan Bautista y de San Pablo, presidente de la Junta de Hermandades y responsables de las mismas, amigos de Abarán, mi más sincera gratitud por vuestra presencia. La primera condición que puse para venir a dar esta charla era que la presentación tendría que ser llevada a cabo por Ariadna. Como suele pasar conmigo, me equivoqué. Porque después de haber hablado ella, es quien toma la palabra y echa la pata adelante, como se dice en el argot taurino. Solo he leído yo. Ariadna, cité a Ariadna para que presentara mi conferencia por una sencilla razón. Yo soy de esas personas que se involucran en la vida cotidiana de los pueblos y ella también. Y las personas que se involucran en la vida de los pueblos y participan y forman parte de sus tradiciones y las llevan a cabo, pues tienen que ser reconocidas en los pueblos. Y desde ahí esa petición mía. Hoy aprovecho para volver a felicitarte por tu nombramiento en el Día de la Mujer y por tu mención, muy meritoria, por supuesto. Decía el padre Jorge Loring, en palabras suyas, que quien no cree en Dios después de ver la perfección de la creación es porque es tonto. Son palabras suyas. A lo que yo sumo que gracias a las cofradías y hermandades de Semana Santa, los cristianos hemos perdido la fe, por una sencilla razón. Porque tener fe es creer sin ver. Y gracias a estas cofradías y al arte del que se impregnan, nosotros hemos visto la belleza de Dios hecha madera, la perfección de Dios hecha mármol, porque hemos visto la piedad de Miguel Ángel, porque hemos visto Pasión de Martínez Montañés, porque hemos visto El amor de Mesa, porque hemos visto la caída de Salcillo y hemos visto la máxima expresión y belleza plasmada en la madera. Decía el sabio de válgame un santo de palo, porque esas imágenes, y de todas las que estamos aquí rodeadas, nos ayudan a mantener nuestra vida como cristianos. Nos ayudan porque vemos el personaje principal de la historia reflejada en ella. Vemos a Jesús. Jesús es el hombre que cambia el cronos, el antes. ¿Esto? Jesús es el hombre que cambia el cronos, el tiempo. Vamos a ver. Cosas del directo. Ya está abajo, ¿no? Estamos entre amigos, no pasa nada. Jesús es el hombre que cambia el tiempo en el antes y el después, y es el que nos trae el Dios del amor a cambio del Dios vengativo del Antiguo Testamento. Jesús, y nos metemos ya en lo que es la pasión de Cristo, Jesús visita Jerusalén varias veces antes de cuando Él llega a celebrar su última Pascua. Jesús, como judío, tiene la obligación de visitar la ciudad santa en diversas épocas del año, concretamente y de manera más especial cuando se celebran las fiestas más prestigiosas de los judíos. Por ejemplo, la fiesta de la Hanukkah, que es la fiesta de
de la luz, y es donde cuando él pregona: yo soy la luz del mundo, el que venga a mí no vivirá más en tinieblas. La fiesta de Sudot o los tabernáculos, que es la fiesta en que se conmemora el traspaso de la liberación de Egipto y el camino errante de los judíos, las tiendas que se montaban en las diversas etapas de ese camino, y termina con un día muy especial que es en el que se conmemora la fiesta del agua, y es donde él dice: yo soy el agua viva, quien venga a mí nunca más volverá a tener sed. Evidentemente, la fiesta de la Pascua, una de las principales fiestas judías, si no la máxima, y en la que Jesús, tenemos la costumbre de decir que se celebra su última cena. Pero la última cena de Cristo no es la cena de Pascua o cena del Seder. Se llama cena del Seder porque significa el orden, y en esa cena está todo rigurosamente ordenado. Jesús cena la Parasceve, o fiesta de la preparación de la Pascua. La Pascua se cena viernes y Jesús su cena la hace jueves. De hecho, sabemos que la crucifixión es rápida porque se va a celebrar la Pascua, luego no la puede cenar. La cena del Seder, que Jesús adelanta a la Parasceve, o fiesta de la preparación, está compuesta, aparte de un ritual de comida de hierbas amargas, el pan ácimo y la carne del cordero asada. En ningún momento puede haber nada cocido en el agua. Consta de 4 copas. Consta de 4 copas. La primera es la copa de la bendición o copa de bienvenida a los comensales. Hay una segunda copa en la que se recita la liberación del pueblo judío de Egipto y se leen los salmos referentes a esa liberación. Una tercera es la copa que se toma durante la cena, mezclada con el pan ácimo, las hierbas amargas que ya hemos comentado y la carne del cordero. La cuarta copa Jesús no la toma durante su cena, por una sencilla razón. La cuarta copa es la que termina con la celebración de la Pascua, y Jesús no da por finalizada la Pascua hasta que Él considera que todo está consumado. Y ahora veremos hasta cuándo aplaza Él la cuarta copa. Durante la tercera es cuando unta el pan y se lo entrega a Judas. Posiblemente Judas sea el primero en comulgar. Judas comete el error que hubiésemos cometido cualquiera de nosotros hoy en nuestra época. Aquí se nos presenta una persona hablándonos todo lo bien que queramos que nos hable y nos dice que es hijo de Dios y lo tomamos por un loco. Judas pensaba que Cristo iba a venir a liberarnos de verdad de la esclavitud en este caso y de la presión del pueblo romano. Judas pensaba que lo iba a liberar del pueblo romano, pero de una manera más bélica de la que Jesús mantenía, que era todo lo contrario. Él iba a ser a través de un lenguaje y un mensaje de amor. Por eso Judas es por lo que lo niega. Jesús lo sabe y le perdona durante la propia cena. En la cena de Pascua todos sabemos que se instaura la Eucaristía, que todos somos partícipes de ella a través de nuestra asistencia a la Eucaristía. Esta cena tiene lugar en el cenáculo. El cenáculo era un edificio de Jerusalén muy singular, se cree que era propiedad de José de Arimatea, y en ese edificio estuvo hospedada el Arca de la Alianza antes de construirse el templo de Jerusalén. Se dice que cuando Nabucodonosor II asoló la ciudad santa de Jerusalén, respetó el edificio del cenáculo por sus características. Se cree también que la cena tuvo lugar precisamente en el habitáculo donde se custodiaba el Arca de la Alianza con las tablas de la ley. Una vez terminada la cena, los discípulos y Jesús se van al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní estaba cerca
y simplemente había que cruzar el torrente Cedrón. La Pascua se celebra en vísperas de primavera o entrada a la primavera, dependiendo del calendario lunar. Y por esa época ya hace buen tiempo. Las pensiones y lugares de residencia estarían, pues como aquí en festivos, nuestros hoteles, llenos hasta la bandera, y los discípulos y Jesús deciden pasar la noche al raso, como otras veces habían hecho, en el huerto de Getsemaní. Allí es donde Jesús les pide a los discípulos que oren con él, y él se retira para orar aparte. Y dice: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Vuelve a hacer referencia a que la cuarta copa de la cena de Pascua no puede tomarla todavía. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es donde tiene lugar la traición de Judas, que lo vende por un beso, y de ahí recogen a Cristo y se lo llevan cautivo a casa del ex sumo sacerdote Anás, suegro del actual sumo sacerdote Caifás. Sabemos que de los discípulos entran dos: Pedro, que queda en el patio, y Juan, que entra donde está el interrogatorio. Juan, el evangelista, era hijo de Zebedeo y de Salomé, eran naturales de la ciudad de Betsaida, y Zebedeo tenía lo que consideraríamos una cooperativa pesquera. Juan tenía posibles para estar a la higuera. Estar a la higuera era donde se estudiaba la Torá, la ley judía, en la sombra. Y de sus profesores, uno de ellos era el sumo sacerdote Anás. Juan conoce a la sirvienta de la casa de Anás, por eso le deja entrar dentro y le pide que pase Pedro con él. Y en el patio de la residencia del sumo sacerdote Anás es donde tiene lugar la negación. Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Desde ese interrogatorio, Cristo es llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás, que ejercía como tal en esa época. De allí va al palacio de Herodes. Herodes